Hola, buenas tardes. Llama por María José. Sí, María José. Sí, sabe. Creo que tienen ustedes toda la información ahí de ella. Sí, estoy haciendo la historia, sí. ¿Es usted su marido? Sí, soy su marido, sí. Cuénteme, ¿qué le pasa? Bueno, pues que ya estaba muy harta de su situación porque estaba sufriendo mucho y ha decidido suicidarse. Lo siento mucho. La he ayudado yo a suicidarse. Porque ella no podía con las manos y yo le he prestado mis manos. Abril de 2019. Un hombre llama a los servicios sociales para informar del suicidio asistido de su mujer. Ella padecía una enfermedad degenerativa, no podía valerse por sí misma, requería de que alguien le suministrara la sustancia que pusiera fin a su vida. Ángel Hernández, el marido de María José Carrasco, lo expresó con estas palabras. Dijo en esa llamada: le he prestado mis manos. La primera vez que el debate público sobre la responsabilidad penal de quien ayuda a otra persona a morir se abrió con fuerza en la sociedad española fue hace 22 años. Una noche de televisión en que Fernando Onega, director entonces del informativo de la noche de Antena 3, ofreció a sus espectadores el vídeo en el que se veía morir a este hombre llamado Ramón Sampedro. Si el jurista, el juez, si se ven en esta situación toda una vida así, bueno, tal vez pueden entender, ¿no?, los motivos de un ser humano para decidir que la vida no es esto, ¿no?, que la vida es otra cosa. Ramón Sampedro, el marino gallego, cuya historia llevaría luego al cine Alejandro Amenábar, tampoco podía él valerse por sí mismo, como María José Carrasco. Él no tenía una enfermedad degenerativa, él estaba tetrapléjico desde el año 68 por culpa de un accidente. En el 68 tuvo ese accidente, 25 años después no tenía ya ningún deseo de seguir viviendo y fue entonces, año 1993, cuando solicitó al juzgado que un médico pudiera administrarle la sustancia que lo matara sin incurrir en la responsabilidad penal y castigada de aplicarle a una persona la eutanasia. Aquella petición fue rechazada y entonces Ramón Sampedro ideó la manera de conseguir morirse sin que pudiera saberse quién le había ayudado. En aquel vídeo que emitió Onega se veía a Ramón Sampedro girando la cabeza, que era lo único que podía mover, alcanzando con su boca la pajita que salía de un vaso de plástico que alguien le había dejado allí e ingiriendo ese líquido. Eso fue todo, nada menos que eso. Entre la muerte de Ramón Sampedro y la de María José Carrasco pasaron 21 años. 21 años de recogidas de firmas, de iniciativas diversas de organizaciones sociales, de debate público intermitente, de campañas electorales, de programas electorales y de proyectos de regulación de la eutanasia que fueron pasando por el Congreso, que es el lugar donde se hacen las leyes. 21 años aprendiendo a distinguir los cuidados paliativos de la eutanasia del suicidio asistido, aprendiendo conceptos nuevos como el encarnizamiento terapéutico, como el testamento vital, debatiendo sobre si ha de ser digna la muerte o si lo digno debe ser la vida que tu situación física te permite llevar. Este debate que hoy llega a puerto, al menos en términos legislativos, porque esta vez sí parece que va a ser la definitiva para la ley de eutanasia, este debate es un debate sobre la voluntad de quien, queriendo morir, no puede matarse a sí mismo. Es eutanasia si le inyecta la sustancia letal otra persona, es suicidio asistido si aún el paciente es capaz de ingerir esa sustancia por sí mismo. El Pleno del Congreso va a aprobar hoy esta ley que se quedó colgada en la legislatura anterior. El primer paso lo dio el Grupo Socialista allá por el mes de mayo de 2018, o sea, 3 semanas antes de que cayera, claro, ¿quién iba a saberlo entonces?, el gobierno de Mariano Rajoy. Fue una de las últimas propuestas que presentó como oposición el Grupo Socialista y fue una de las primeras que después impulsó desde el gobierno Pedro Sánchez. Después de aquello llegó la disolución de las Cortes, en el año 18, finales del 18, porque Sánchez no sacó adelante sus presupuestos del Estado, bueno, primeros del 19, y llegaron, acuérdese, 2 elecciones, las de abril del 19. En esa campaña electoral
es en la que se conoció, porque coincidió, la historia de Ángel Hernández y de su esposa María José Carrasco, y llegaron unas nuevas elecciones en diciembre, y empezó una nueva legislatura en enero de este año. Esta es la legislatura en la que ahora estamos, y esta es la legislatura, en el mes de febrero se volvió a iniciar la tramitación de la ley, y hoy pasará su examen ya casi definitivo, porque lo siguiente es la aprobación en el Senado y la entrada en vigor. El texto exige que hasta en 4 ocasiones el paciente, grave o incurable, manifieste su voluntad de morir, y el texto deja a criterio de una comisión médica, comisión científica, evaluar la situación y tomar la decisión última. Ningún médico podrá ser obligado a participar en la muerte de un paciente. Quienes sí lo hagan, quienes sí participen, tendrán a partir de ahora la garantía de que su acto, permitido en adelante por la ley, no genera para ellos responsabilidades penales. Vamos a una semana de la Nochebuena, con España en recesión, con España en pandemia, que ahí seguimos. El gobierno central diluye el plan aquel con el que se nos anunció hace unas semanas, ¿no?, que todo iba a ser igual en cada una de las comunidades autónomas, o sea que mismas medidas para todo el territorio nacional, ¿se acuerda? Plan Navidad, para que no hubiera líos. Aquellas personas que se desplazan de una comunidad a otra porque son familiares o allegados, y estos sí podrán saltarse el confinamiento perimetral, que supieran que en todas partes rigen las mismas normas. Bueno, pues no. Tanto hablar de la armonización fiscal y ni siquiera alcanzamos la armonización navideña. Cada gobierno autonómico puede poner ya el tope de asistentes por casa que desee. El máximo es 10, pero igual allí donde usted reside, téngalo presente, solo se permiten 6. La evolución de la pandemia no es homogénea en todo el país. Hay algunas comunidades que necesitarán tomar medidas más estrictas por la evolución que tienen en su territorio o en parte de su territorio, como hemos visto, y hay algunas comunidades que no les hará falta tomar estas medidas, al menos de momento. En unos lugares el toque de queda en Nochebuena empezará a la 1:30 de la madrugada, en otras lo hará a las 10 de la noche. Hay sitios donde los niños cuentan como uno más, al sumar familiares y allegados, y hay otros donde los menores de 10 años no computan. Los niños de menos de 10 años tienen un factor de transmisión de virus inferior a los adultos y, por tanto, planteamos que los niños de menos de 10 años pueden acompañar a sus padres durante las fiestas navideñas sin que computen en el número de personas que se reúnen. Camino del final de 2020, la incidencia acumulada repunta y aunque todavía estamos solo un poco por encima de los 200 casos por 100.000, como decimos cada mañana, de momento nada que ver con lo del mes de octubre, pero con todo y con eso hay señales. Hay señales de que está por llegar una subida bastante notable de los contagios, fruto del puente de la Constitución y del levantamiento de algunas restricciones. Y por eso vuelve el tono grave en el discurso de quienes gobiernan. En estos últimos días estamos viendo un preocupante aumento del número de contagios. Si hay que endurecer el plan de Navidad, no les quepa duda de que el Gobierno de España propondrá a los gobiernos autonómicos endurecer ese plan de Navidad, porque no podemos relajarnos. El gobierno propondrá a los gobiernos autonómicos, porque el gobierno central deja las decisiones impopulares en manos de los presidentes autonómicos. Digamos que Sánchez se reserva para inaugurar la próxima semana la campaña de vacunación. Si es que empieza ya la próxima semana, igual puede empezar la vacunación el miércoles o el jueves, que es Nochebuena, ahora que la Unión Europea ha apretado el paso. Los primeros vacunados en la Unión Europea, igual también aquí en España, podrían llegar antes incluso de la jornada de Navidad. Antes de que termine el año, pues tiene que despejar el gobierno la incógnita de esta semana, que es si congela el salario mínimo interprofesional en 2021 o lo sube, y en ese caso, pues cuánto sube a partir del 1 de enero. Si una subida del 0,9 se considera subida o se considera congelación. El presidente de la COE, el señor Garamendi, dijo ayer en este programa que un país en recesión y con un aluvión de pequeñas empresas en riesgo de desaparecer no puede permitirse ahora el debate y la subida del salario mínimo. Yo creo que es un debate bastante perverso y lo está diciendo alguien que ha firmado subida de salario mínimo, es decir, que nosotros cuando ha tocado no hemos tenido inconveniente en hacerlo, ¿no? Pero pienso sinceramente que no es el momento. Esto de que la COE esté en contra de subir el salario mínimo en este momento lo tradujo ayer el diputado de Bildu, Óscar Matute, como que es Garamendi quien maneja a su antojo a la vicepresidenta Nadia Calviño. La bestia negra de los de Otegi, de los de Junqueras, de los moraos. Y fue en respuesta al diputado Matute
cuando el presidente Sánchez dijo que iba a romper una lanza por su vicepresidenta. Voy a romper una lanza a favor de la vicepresidenta tercera de Economía y Transición Digital, porque si hoy estamos financiando muchos ERTEs en nuestro país, es como consecuencia de un gran acuerdo en el Eurogrupo que lideraron, entre otros, 2 gobiernos, el alemán y la vicepresidenta de Economía del Gobierno de España, Nadia Calviño. Bueno, no llega a decir el presidente que Calviño esté cargada de razón cuando desaconseja tocar el salario mínimo o tocar la legislación laboral, pero prefirió decir el presidente esto de que Calviño sí es progresista. No vaya a parecer que tiene una ministra de derechas en el gabinete, que eso sí que sería pecado mortal, a los ojos de los morados, de los de Otegi, de los de Junqueras y del propio Pedro Sánchez. Mira, la parte socialista del gobierno cada vez disimula menos su hartazgo por el empeño diario de los de Iglesias en aparecer siempre como más sensibilizados que nadie con las penurias de la gente. No porque les moleste que Iglesias sea sensible o esté sensibilizado, sino porque lo hace a costa de atribuirles a ellos, a los otros ministros, una falta de sensibilidad galopante. Esto de aquí estamos nosotros para hacer que estos del PSOE entiendan cuál es de verdad la situación. Seguramente algo de esto fue lo que provocó ayer esta discusión del vicepresidente tercero del gobierno, porque el primero es Redondo, y la ministra de Hacienda Montero, delante de los fotógrafos en el Congreso de los Diputados. No sabían ellos que les estaban escuchando y viendo, ¿no? Solo se sabe que ella le dijo a él esta frase que resume un instante: Pablo, no seas cabezón. 24 horas después no consta que haya dejado de serlo. Carlos Alsina en Onda Cero.